verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Pues muchísimas gracias, Juan Luis, que estás ahí al quite. La verdad que gracias a ti esto se hace posible en muy buena medida. Y vamos a introducirnos en el estudio de nuestra escuela bíblica, de nuestra escuela de los sábados, de nuestra escuela sabática, que ya sabéis que estamos reflexionando, rascando, ahondando, desgranando. Seguís poniéndole vosotros los adjetivos que consideréis. ¿Algún ando más que se os ocurra? Bueno, sobre el libro de Isaías, que es espectacular. Yo cuando termine esto me lo tengo que agendar para dentro de un par de meses, yo que sé, o tal, volver a releerlo, porque hay ciertas cosas que digo, esto es importante, digo, si esto lo vimos hace unos cuantos capítulos y tengo que volver, porque de verdad que es muy profundo todo lo que Isaías está planteando y la trascendencia que tuvo para su vida, para su momento y para la nuestra. Yo creo que a mí es lo que me sirve, ¿no? Realmente, no solo el contexto que tuvo en el momento, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, en el momento en que Isaías, con todo lo social, político, espiritual, todo lo que significaba vivir la espiritualidad y la religiosidad en ese momento, da el salto al siempre con la mente puesta en ese Mesías que es la solución, y luego, 2000 años después, seguimos todavía teniendo la influencia de este libro y que haremos bien en seguir meditando porque tiene todavía, yo creo que hoy, una actualidad para la vida de un cristiano que es absolutamente fundamental. Dicho lo cual, capítulos 59, 60, 61, vamos a ir un poquito viendo eso y nos vamos a ir, pero antes de nada, al resumen que nos va a situar de la Escuela Sabática Like. Así que, Juan Luis, ¿nos puedes poner el resumen? Lección 12. El deseado de todas las gentes. El martes en la noche, Pablo se reunió en su casa con su pequeño grupo de oración para testificar y orar. Contó las grandes cosas que Dios había hecho en la cárcel y todos los presentes estaban felices, pero al momento de la oración notó que hacía falta uno de los miembros. Terminada la reunión, Pablo le escribió por WhatsApp. Amigo, te extrañamos esta noche. ¿Está todo bien? Extrañamente, aunque apareció el doble check azul, no hubo respuesta. Lo dejaron en visto. Sí, pero Pablo insistió y le envió un segundo mensaje. ¿Quieres que oremos por algo? Me preocupa que no me contestes. Otra vez aparecieron las dos palomitas azules, pero sin respuesta. 0 y van 2. Lo ignoraron. Bueno, por ahí dicen que a la tercera va la vencida, así que decidió marcarle para hablar directamente con él. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué estás dejándome en visto? Es mi venganza contra Dios. ¿Luego qué te hizo Dios? Está dejando en visto mis oraciones. Llevo 3 meses pidiendo por un trabajo y no me responde. ¿Por qué? Pablo no supo exactamente qué contestar en ese momento, así que fue a pedirle consejo a su vecino pastor. Este le dijo que en Isaías 58:3 había una pregunta parecida a la de su amigo. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Nos humillamos y no te diste por entendido? Pero Dios no deja preguntas sin respuesta, así que en el capítulo siguiente habla a través de Isaías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, ¿que son los pecados de mi amigo los que hacen que Dios no le conteste? No necesariamente. El asunto es sencillo. En este mundo de pecado, la comunicación con Dios no es tan fluida como una conversación por WhatsApp, por ejemplo. Pero eso no significa que Dios no escuche o no conteste. Entonces, a la luz de Isaías, estudiaron la naturaleza del pecado y sus consecuencias, y todo lo que Dios ha hecho para restaurar su comunicación con el hombre. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña Isaías acerca del pecado y el plan de Dios para erradicarlo? En primer lugar, que el pecado nos desconecta. En el Edén, Dios se comunicaba cara a cara con sus hijos. ¿Eso qué significa? Que a Dios le gusta comunicarse. Muy bien. Cuando el hombre pecó, ¿quién se escondió para no dar la cara? ¿Dios o el hombre? El hombre.
Dios llamaba y Adán y Eva se escondían. Correcto. En nuestro idioma tecnológico actual, se podría decir que fue el hombre el primero que dejó en visto a Dios, y todo por culpa del pecado. Después de 6 milenios, la historia sigue siendo la misma. Dios llama y llama, y el hombre se esconde y se esconde. Dios nos habla a través de la Biblia, y la gran mayoría de la humanidad lo deja en visto. Todo esto es consecuencia del pecado. Por eso Isaías afirma que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En otras palabras, el pecado nos deja sin señal, nos desconecta de Dios. No porque Dios no se acerca al pecador. De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecado hace que rechacemos sus propuestas divinas hacia nosotros. Por eso es tan importante que no toleremos ningún pecado en nuestra vida. En segundo lugar, que el perdón nos conecta. Si el pecado nos desconecta de Dios, ¿cuál es la solución para conectarnos nuevamente con Él? ¿No pecar? ¿Ser como ángeles? Escuchen bien, si nuestra redención se basara en dejar de pecar, tendríamos un grave problema. Nadie podría ser salvo. Pablo escribió en el libro de Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Lo notan? Nuestra redención no se puede basar en la impecabilidad. Nuestra redención está basada en el perdón que Dios nos ofrece. ¿Recuerdan la maravillosa invitación del capítulo 1 de Isaías? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero no se confundan. El hecho de que nuestra redención esté basada en el perdón no significa que no nos apartemos del pecado. Para aceptar el perdón debe existir arrepentimiento y un sincero deseo de alejarnos del mal. No juguemos con la gracia de Cristo, porque sólo así, perdonados y convertidos, podremos recuperar la conexión con el cielo y la comunicación directa con nuestro Dios. En tercer lugar, que Dios quiere conectarse con el mundo. Hay lugares donde la señal es tan inestable que solo unos pocos pueden comunicarse. ¿Me prestas tu celular para llamar a mi esposo? El mío no tiene señal. En el plano espiritual ocurren situaciones parecidas. Algunos piensan, equivocadamente, que con uno que esté conectado con Dios basta y sobra. ¿Vas para tu iglesia? Ora por mí. Oigan bien. Dios no firma contratos de exclusividad ni con individuos ni con iglesias. Cuando llamó a Noé, lo hizo para que fuera pregonero de justicia para el mundo antediluviano. Cuando pactó con Abraham, lo hizo para bendición de todas las naciones. Cuando Jesús vino al mundo, envió a sus discípulos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Si usted y yo hacemos parte del pueblo de Dios, si usted y yo ya tuvimos el privilegio de reconectarnos con Dios a través del perdón y la conversión, entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de obedecer el imperativo de Dios en Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. No fuimos llamados solo para reconectarnos con Dios, sino para reconectar a otros con Dios a través de la luz de Cristo. Y en cuarto lugar, que todo es posible gracias a Jesús. Eso de ser perdonados y convertidos para reconectarnos con Dios y reconectar al mundo con Dios no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Todo eso es posible solo gracias a Jesús. ¿Saben cómo eran las Biblias en los días de Jesús? Eran unos rollos. Y no estaban divididos por capítulos ni por versículos. Correcto. Un día Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y se levantó a leer. ¿Saben qué rollo se le dio?
Así es, y leyó justamente lo que en las Biblias de hoy sería Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Lo notan? El pecado no solo nos separa de Dios, sino que empobrece, enferma, esclaviza, enceguece y oprime. Pero Jesús, el deseado de todas las gentes, vino a sanar y a liberar, a poner el perdón a nuestro alcance, a hacer posible la reconexión con el cielo. Y aunque a veces creamos que nos deja en visto, siempre tiene la mejor respuesta para nosotros. Amigo, ¿qué tal si me ayudas en mi negocio? Últimamente tengo mucho trabajo. Cristo vino a demostrar que Dios no nos deja en visto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pues seguimos, gracias a todo el equipo de Escuela Sabática Live, que nos gustan todos los resúmenes porque nos ayudan a centrar el tema, que es lo que vamos a tratar de hacer a partir de ahora, en estos próximos minutos, recordando que estamos en directo. Lo digo porque hay gente que a lo mejor se une a nosotros con el programa ya iniciado y hay que volver a incidir en que nos encanta que participéis, que esta escuela bíblica la hacemos entre todos, y eso significa que vuestros comentarios nos ayudan a comprender mejor el texto bíblico, a crecer, a salir con las pilas cargadas. Yo creo que estamos aquí para animarnos y conectarnos, como decía el resumen, cada vez mejor con Dios. Y eso significa que tenéis el canal de YouTube para poder interactuar con nosotros, podéis dejar vuestros comentarios y si no tenéis YouTube a la mano o preferís otro medio, pues la línea de WhatsApp 601 43 44 93, como ya hacen también algunos de vosotros, pues para poder interactuar y dejar vuestras preguntas, sugerencias, bueno, aquello que consideréis que nos va a ayudar a mejorar en la comprensión de este tema. Vamos allá, vamos adelante, porque esta semana, que tiene un título, bueno, que no deja lugar a dudas, el deseado de toda la gente, estamos ya como ya no se esconde nada, todas las cartas están encima de la mesa. Yo, leyéndolo un poquito y viendo, se me ocurren dos cosas. Una, las veces que Jesús tuvo que leer esto, compañeros, las veces que Jesús tuvo que meditar en estos capítulos del rollo de Isaías, sobre todo en esto porque es el disparadero. Cuando él, en esa sinagoga de Capernaum, lo comparte con los demás como el inicio de su ministerio. Y lo segundo, estos capítulos que vamos a ver hoy, ahora, es un poco continuidad de los anteriores de la semana pasada. Recordamos de dónde venimos, ese anhelo que tenía nuestro Dios de venir, comprar sin dinero, adquirir, ¿no? Que es gratis lo que yo os ofrezco, ¿no? Que hay gente que bebe y no se sacia, y yo, sin embargo, lo que os ofrezco no va a caer en saco roto. Sin embargo, ese grito de volveos al Señor venía porque Dios está llamando, nos llama a un pueblo que no termina de ver cuál es su situación, que hace un mal diagnóstico de su propia situación, sobre todo espiritual. Y yo creo que eso es lo que todavía ahora, en estos capítulos, sigue un poquito estando encima de la mesa. ¿Qué opináis? A ver, venga, lanzaos. Pues sí, si queréis que dé la opinión de lo que estaba pensando en este momento, es justo la cita del sábado. ¿Estás de acuerdo? Discrepa conmigo, por favor. Antonio, perdona. Sin duda, el que se llama a toda la gente es como el colofón. Estamos llegando al final del libro de Isaías. Comparto lo que has dicho, es un libro apasionante. Además, lo he leído en una versión de la nueva versión internacional que lo pone como lo escribió el profeta, ¿no? Que es como si fuera poesía. Entonces son versos cortos y me voy imaginando cómo el profeta fue desgranando todo esto, ¿no? Y la insistencia en esas mismas cosas, ¿no? En volveos a mí, como ha recordado la Escuela Sabática Live, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y hoy la cita comienza como dice, debemos aprender en la escuela. Vale, es que esto primero hay que ser humilde para ir a la escuela, ¿no?
Solo su justicia puede darnos derecho a unas bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos ni creído que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salva nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo, o sea, esto es el centro y el eje de toda la vida. Y nosotros siempre estamos pensando que somos el centro, que por lo que nosotros hagamos, Dios nos va a aceptar. Como muy bien habéis dicho antes en las opiniones sobre la matutina, ¿no? Dios puede fijarse en el más pequeño y despreciado de la familia para hacernos rey, ¿vale? Eso es que en cuanto alumbramos los ojos del entendimiento, en este caso ellos ya habían llenado todo de ritos, de formas, y habían dejado de lado al Señor de la gracia. Por eso aquellos que estaban delante de Jesús siempre cuestionaban su forma de actuar. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Y Jesús le dice, ¿por qué caviláis así en vuestros pensamientos? No pensáis que el Hijo del Hombre tiene, pues ahora, para que creáis, levántate y vete a tu casa. O sea, ese es el kit de la cuestión, que yo confíe en que Jesús es capaz de restaurar todo el dolor que yo siento porque o lo he causado o me lo han causado. Esa es la clave. ¿Tú crees que, Antonio, por ahí va el tema? David, cuando Isaías 59:1 dice la fuerza del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni se ha vuelto el Señor tan sordo como para no poder oír, porque veníamos del capítulo anterior diciendo, si es que hago cosas y Dios no me escucha, no me hace caso, ¿no? Una queja del pueblo. ¿Tú cómo lo sitúas esto, David? Oye, no te oímos. Estás muteado. Perdonadme, que me había muteado para que no salgan los ruidos. Estaba mirando aquí, moviendo la Biblia y no quería que se oye. Bueno, yo creo que la lección tiene que ver con la solución al pecado, ¿no? Con la solución, una solución universal o terráquea, si me permitís, al pecado, ¿no? Y efectivamente arrastramos un problema que es muy humano. No es un problema de Dios, es un problema del hombre, ¿no? Dios siempre, como en la escuela sabática hay, como creemos que Dios es una persona que nos va a solucionar todo y cada cosa que le pedimos nos la va a dar, pues muchas veces nos sentimos frustrados, ¿no? Porque parece que Dios nos responde. Uh-huh. Hay una canción por ahí muy bonita, si algún día la encuentro me gustaría ponerla, porque dice que Dios a veces habla con los silencios, ¿no? Y eso, ¿no? Y por eso dice, pero bueno, el profeta grita en su poesía que la fuerza de Dios para salvarnos no ha disminuido. Y podríamos gritarlo también hoy, unos cuantos miles de años después, la fuerza de Dios no ha disminuido para salvarnos. Y además, Dios no se ha vuelto sordo. Nosotros sí, cuando nos hacemos viejos perdemos oído, pero Dios no se vuelve sordo. Dios sigue escuchando con la misma atención que lo hacía en el Edén, cuando el pecado no existía, ¿no? Pero fijaros que estos planteamientos son tan humanos, ¿no? ¿No escucháis a gente que dice, bueno, si Dios existiese, ¿por qué ha permitido lo del COVID? ¿No habéis oído eso? ¿No pregunta la gente eso? Sí, eso es recurrente, ¿verdad? ¿no? Con cualquier desastre. Pero no, pero es que el profeta nos dice, pero no, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Dios sigue estando ahí. Dios sigue escuchando. Dios sigue teniendo la fuerza, el poder, el todopoderoso. Tendrás tú que ver algo, ¿no? Tendrás que hacértelo ver, a lo mejor, ¿no? Como se suele decir ahora, ¿no? Y entonces viene a continuación esto, ¿no? Son vuestras transgresiones las que hacen una distancia. No es que Dios no nos quiera porque somos pecadores, si Él sabía que íbamos a ser pecadores y nos sigue queriendo de la misma manera. Es que Dios quiere que nosotros acudamos a Él, ¿no? Que no nos preguntemos si es Dios el responsable, sino qué puedo hacer yo, ¿no? Con mi vida de pecado. Yo creo que eso más o menos centraría, ¿no? Y repito, es el siempre lo mismo de los hombres. Los seres humanos somos siempre así, ¿no? Y Dios vuelve otra vez, por medio del profeta Isaías, a respondernos y a hacernos pensar, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? En esto que dices, Richard, yo te quiero leer y quiero oírte ahora cuando esto que apunta David acerca de poner el acento en la responsabilidad propia, siempre no echar balones fuera porque le echamos la culpa a Dios, ¿no? De todo lo que pasa, sobre todo de lo malo,
Nos olvidamos de las cosas buenas. Las cosas buenas nos las atribuimos a nosotros y las malas siempre son de fuera, ¿no? Los responsables. El Isaías hace el diagnóstico perfecto en pocas palabras, porque el versículo 2 del capítulo 59 dice: pero las maldades que habéis cometido han levantado una barrera entre vosotros y Dios. Vuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no quiera oíros. Fíjate que ahí es donde iba. Lo que marca separación entre Dios y el hombre es el pecado, no el pecador. Porque si fuera el pecador, no podríamos hablar con Dios, ni tendría Dios ningún interés en nosotros. Dios está, como decía David, Dios está interesado en nosotros. Dios nos ama. No es que seamos pecadores lo que marca separación entre Dios y nosotros. Es el pecado, es cuando yo me obstino, como tú decías antes, hablando del libro de Isaías, ¿por qué si Dios habla así, luego el pueblo vuelve a reaccionar, ¿verdad? Es cuando yo me obstino en, Dios me dice que actúe de una manera, pero yo pienso que puedo actuar de otra, que va a ser mejor. Que voy a actualizar a Dios, ¿verdad? Dios hace ya tanto tiempo que necesito actualizarle en su forma de pensar. Eso es pecado. Pecado es cuando yo me separo, como diría Pablo, cuando no doy en el blanco. Cuando yo decido que hay un camino distinto, el cual, según mi opinión, está mejor. Y cuando yo me coloco en ese pecado que es... trazo mi camino en vez del que Dios me da, entonces me coloco sin posibilidad de escuchar a Dios. No porque Dios no me hable, porque yo creo que Dios no deja de hablarnos nunca, sino porque yo estoy en otro lugar. ¿No os ha pasado nunca con vuestros hijos adolescentes que estáis a la mesa, les estáis hablando y ellos han fijado su atención, ¿verdad? O en otra conversación o en la tele o en otra cosa y estás hablando y están allí presentes, pero no te escuchan. ¿Por qué? No es que no te escuchen, es que no se enteran de nada. Porque su atención está distraída, puesta en otro sitio. Pues eso es lo que nos pasa con Dios. Es nuestro pecado cuando nosotros fijamos nuestra atención en algo distinto a Dios, lo que nos impide escuchar a Dios. Vale, tú dices de impedir escuchar a Dios. Yo quiero hacer esa ronda para que vosotros me digáis cómo veis el tema del pecado, que es una palabra que no está de moda. Es más, tú le hablas de alguien de pecado y dices, ¿pero qué me estás hablando? De mis abuelos, de cosas pasadas. Y sin embargo aquí el profeta es muy elegante porque asocia pecado con una palabra que en esta versión a mí me gusta mucho, que dice barrera entre vosotros y Dios. Y me parece que el profeta ahí lo cuadra, ¿no? Diciendo, venga, a ver. Pero yo me gustaría escucharos, ¿qué os sale a vosotros cuando oís la palabra pecado? A mí me ha gustado mucho lo que dice la lección, permitidme. El pecado es principalmente el rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento, sino que además es el resultado del acto que hace el pecador que hace que el pecador se aleje aún más del Señor. O sea, es un rechazo de Dios, es un alejamiento. Por eso he querido leer la cita esa del sábado, porque es que estamos empeñados el ser humano en hacer las cosas a nuestra manera, porque estos que estaban ayunando y le dicen a Dios, ayunamos y no escuchaste, nos humillamos y no te diste por entendido, están en el templo, son personas religiosas. Es que nos gusta hacer las cosas como nosotros nos gusta. Si hay que ir de romería, pues de romería. Si hay que montarse en un carro, tantas canciones para luego... O sea, nos gusta acercarnos a Dios a nuestra manera y Dios dice, yo te he declarado ya lo que espero de ti, solamente amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Y nosotros inventamos 1000 maneras y estamos empeñados en que Dios nos acepte de ese modo. Y eso es errado. Estamos equivocados. Y eso nos aleja completamente de Dios. Nos deja vacíos. Pasa el tiempo y volvemos la vista atrás y decimos, ¿pero qué he hecho yo? Pero la oportunidad de Dios siempre es, levántate, resplandece. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es siempre otra oportunidad más. David. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. Dios no se aleja de nosotros, nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros. Y el pecado es lo que nos hace, es precisamente establecer esa barrera, ¿verdad? En mi versión dice, se interpone, ¿no? Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Dios está siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios volvió a, ¿verdad? Dice la Escritura que a la tarde, seguramente se reunían casi todas las tardes a charlar, ¿no?
No sé si habéis tenido yo que me crié en la huerta muchas veces, ¿verdad? Cuando venía la fresquito de la tarde, cuando la gente dejaba ya la faena de la huerta, de los animales, se sentaban en la puerta, ¿verdad? A hablar, a charlar, a cómo ha habido el día. Pues Dios vino como cada tarde a encontrarse con ellos. Dios era el mismo, Dios no había cambiado. Dios estaba donde siempre. Pero ahora Adán y Eva resulta que ya no estaban donde siempre. Se escondieron detrás de un gran árbol, imagino un árbol de esos inmensos, ¿verdad? Que podía esconder a muchas personas. Y ahí estaban ellos esperando a ver cómo campeaban aquello. Eso es precisamente, yo creo que es la imagen más clara de lo que hace el pecado con el ser humano. Lo aleja de Dios, pero no porque Dios no quiera. Dios está siempre en el mismo lugar. Dios siempre viene al atardecer, al amanecer. En cada momento viene a nuestra vida y nos pregunta, oye, ¿dónde estás? No te encuentro. Ayer te veía y hoy no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿No? Esa pregunta que trasciende a nuestra vida. El pecado nos lleva a que Dios nos pregunte, David, ¿dónde estás? Y yo estoy buscándote. ¿Por qué te escondes, no? Dios no cambia. Lo que cambia en nosotros, cambia nuestra perspectiva de Dios, nos da miedo enfrentarnos a Dios, nos da miedo ponernos de frente, y eso es lo que hace el pecado. Entonces eso que nos lleva a alejarnos de Dios y buscar nuestra vida en otras cosas, ¿no? Buscar hojas de higuera, ¿verdad? Para cubrirnos, pero ¿y quién te ha dicho a ti que estabas desnudo, no? ¿Quién te ha dicho a ti que vivías o que estabas en esta situación? Ah, resulta que no, ¿cómo es posible eso, no? Dios siempre es el mismo. E incluso cuando yo huyo de Dios, Dios me busca, me encuentra, incluso me da lo que necesito, ¿verdad? En ese momento necesitaban un traje. A lo mejor hoy lo que necesito es cambiar mi vida de alguna manera o dejar al lado algunas cosas que no me interesan, que no son buenas para mí, ¿no? Pero, ojo, Dios siempre está, siempre nos busca. Y siempre quiere establecer esa conversación, ¿verdad? Cada tarde, cada día con nosotros. Y somos nosotros los que, porque nos da miedo, nos da vergüenza, somos los que huimos. Siempre, déjame, Richard. No te dejo siempre. David, siempre en todo momento. Bueno. Dios nos ama y qué brutos que somos nosotros y cuánto nos ama Él. No sé si os pasa a vosotros de pequeño cuando estáis en un grupo y de pronto alguien dice, te vamos a ignorar. Y todo el mundo estás allí y nadie te habla y te ignoran y estás ahí, tú hablas y nadie te hace caso. Pues yo asocio mucho esto con lo que hacemos con Dios. Dios nos habla y nosotros lo ignoramos, como que no estuviera. Seguimos nuestra voluntad y cuando las cosas nos van mal, como tú decías, Juanfra, decimos, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Verdad? Y Dios, a pesar de todo, sigue estando ahí, sigue amándonos, sigue intentando trabajar con nosotros, que es para decir, mira, te voy a dar así detrás de las orejas bien dado, a ver si espabilas, porque llevo diciéndote meses que te va a ocurrir esto y cuando te pasa preguntas que por qué esto me ha ocurrido. Sí, es verdad. Pero escuchando a David, y yo quería ahora escucharte a ti también, Richard, cuando David ha dicho, Dios no se aleja de nosotros, ¿eh? Lo has dicho y lo ha notado expresamente. Y es verdad. Sin embargo, aquí hay algo que a mí no termino de verlo, porque sin alejarse de nosotros, mira, Dios es un Dios de contacto, Dios es un Dios de relación, Dios es un Dios que podríamos decir que es pegajoso. Es decir, nos quiere tanto que está continuamente al lado tuyo, ¿no? Y a veces uno tendría la tendencia a decir, quita, aparta, ¿no? ¿Qué pegajoso que eres, ¿no? O no. Tal vez Dios no sea así. Dios sabe el contacto adecuado. Pero nosotros, los seres humanos, que no sabemos manejarnos muy bien, que a veces o nos pasamos de frenada y somos auténticamente lapas pegajosas con el amigo, con la pareja y tal, con los hijos, no le dejamos distancia, o a veces nos alejamos tanto que el otro percibe nuestra distancia. ¿Qué es lo que hace Dios aquí, que sabe hacer el equilibrio perfecto? Porque en el versículo 2 dice, han hecho vuestros pecados, esa barrera, que Él se cubra la cara y que no quiera oíros. ¿Es que Dios se aleja? ¿Es que Dios se pone distancia? Nunca. Vamos a ver. Explícame eso. Ahí creo que era el versículo 3 y el 13 o 14, pero es que dice, vuestras manos están llenas de sangre. Sí, versículo 3. Isaías 59. Vuestra boca de iniquidad. Y luego, me parece que es el 13 o también el 14, vuelve a decir parte de esos pecados, si lo quieres leer ahora mientras yo voy hablando, decirlo también, Juanfran. Sí, versículo 59.3 y estamos con los 3 primeros versículos, fíjate, ya llevamos 20 minutos, dice.
Versión Dios habla hoy, que es una versión mucho más ligera, a lo mejor menos, pero la idea sí la mantiene. Vuestras maldades que habéis cometido han levantado una barrera entre vosotros y Dios, vuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no quiera oíros. Tenéis las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes. Vuestros labios dicen mentiras y vuestra lengua emite maldad. Antonio. Y fíjate en el 13, dice, bueno, el 12, vuestras rebeliones se han multiplicado, vuestros pecados han atestiguado contra nosotros. El 13, el prevaricar, mentir contra el Señor, apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. O sea, realmente el contexto es terrible. ¿Cómo podemos ser tan malos? Justo, ¿Cómo podemos ser tan malos? ¿Cómo no vamos a alejarnos de Dios si hacemos todas esas barbaridades? Y es como he dicho antes esta mañana, a veces lo que nos sucede de pequeño condiciona lo que hacemos en nuestra vida de adultos, ¿no? Y podemos ser perversos sin dar cuenta de que aquel trauma a lo mejor nos lleva, pues como muchas personas, o a odiar a todas las mujeres, o a odiar a todos los hombres, o a lo que sea que nos construyamos nosotros mentalmente. Y como de alguna forma nos pensemos que Dios nos acepta solamente por un ritual, por lo que yo haga por fuera, independientemente de lo que yo haga en mi vida, si soy juez y fallo a favor de mi amigo y le doy la sentencia a su favor, aunque sea en contra del otro que tiene razón, o sea, pero luego voy a mi templo y allí adoro a Dios a mi manera, pensando que Dios me va a aceptar, ¿no? Porque he torcido la justicia, he torcido el derecho, ¿no? Es ese empeño, y no dejo de insistir. Y mientras Dios, ese Dios pegajoso que tú describes, yo estoy aquí para adelante. Vamos a empezar de cero, vamos a empezar. Y no nos creemos eso, no nos creemos que podamos empezar de cero. Fíjate, Juanfra, que Dios guarda un equilibrio que es muy difícil de llevar a cabo, porque por un lado siempre está a nuestro lado, pero nos deja el espacio que nosotros pedimos. ¿Cómo es posible ¿Cómo eso, entendemos ¿no? esto? ¿Cómo Pues, entendemos eso? Hay dos textos en la Biblia. Uno dice Jesús que no cae un pajarillo sin que Dios lo sepa, ¿verdad? Dios siempre está atento, está a nuestro lado, está atento. No pierde detalle. Nunca. Ha sido con un bebé cuando está andando que busca su autonomía andando solo. ¿Y cómo va el padre? Por detrás con los brazos extendidos, ¿verdad? Ahí, por si me necesita, estoy aquí. Pero le deja que tenga autonomía. Eso hace Dios con nosotros. Hemos hablado esta mañana del relato de Génesis del Edén. Cuando Dios sale a buscar a Adán y Eva, ¿no sabía dónde estaba Adán y Eva? Sí que lo sabía. Va por allí diciendo, ¿dónde estáis? ¿Y por qué le pregunta dónde estáis? Para que reconozca. ¿Quién necesitaba saber que estaban perdidos? He tenido perdidos? miedo y me he escondido. Claro, era Adán y Eva quienes necesitaban saber que estaban perdidos. Dios está siempre a nuestro lado, pero nos deja cancha para que a veces nosotros nos demos cuenta de que sin Él estamos perdidos. Es complicado, pero Dios es amor, pero también nos da libertad. Quiere que le sirvamos por libertad, no quiere autómatas a su lado. Entonces podríamos decir, Richard, matizadme, David y Antonio, cuando el profeta está diciendo que él se cubre la cara y que no quiere oírnos, es para decirme, Juanfra, así no. Así, es decir, yo estoy contigo, pero no me vale cualquier manera, así no. Es una expresión humana, pero si ves el texto no dice que no nos escucha. Dice, ya, está claro, dice, la fuerza del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni se ha vuelto el Señor tan sordo como para no poder oír. Por eso digo que yo estoy a tu lado. Y dice, cubre sus manos como para no oíros, ¿vale? Pero no dice que no escucha. Claro, mi versión dice, son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros, y dice la segunda parte del versículo 2, son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Es decir, Dios está ahí, Dios está. Lo único es que nosotros nos alejamos, ¿no? Nos alejamos y nuestro pecado, o sea, nuestra propia decisión de alejarnos de Dios, son los que no nos dejan, o sea, somos miopes, o estamos muy cerquita de Dios para verlo, o cuando nos alejamos un poquito dejamos de verlo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Pero somos nosotros los que decidimos la distancia, efectivamente, Richard, somos nosotros los que decidimos la distancia que queremos mantener de Dios. En el Edén no había distancia, cuando surge el pecado, el propio hombre se aleja de Dios, se esconde, ¿no? Y yo creo que eso es lamentable. ¿Cuál es el ejemplo contrario? Jesús. Jesús nunca dejó
distancia entre él y el Padre. Por eso Jesús no pecó. Es fácil, difícil y fácil, ¿no? Y eso es un poco nuestra batalla, por lo menos la mía de cada día, ¿no? Estar cerca de Dios y no alejarme. Pero es que a veces mi manera de vivir, mi manera de entender, mi manera de hacer aquello que me gusta, pues no digo me alejo de Dios, pero lo estoy materializando en mi vida, ¿no? Y esa es mi perdición, mis queridos hermanos y la gente que nos escucha. La perdición mía es alejarme de Dios y la salvación mía es estar cerca de Dios. Es muy fácil, pero Satanás nos lo hace un poquito más complicado, ¿no? Vamos a echar un vistazo si hay las opiniones de precisamente los oyentes, a los que hacía referencia David, a ver si hay algún mensaje, alguna reflexión. Pues sí, hay varios. Voy a leerme unos cuantos. Jorge dice, desde que Adán y Eva pecaron, se alejaron y escondieron de esa relación personal con Dios y nosotros llevamos la misma identidad en nuestra genética. Al pecar actuamos igual que nuestros padres ancestrales, ¿verdad? Cuando pecamos somos nosotros, como decía David hace un segundo, soy yo quien me aparto de Dios, él nunca se aparta de mí. Abigail dice, Dios responde en sus tiempos y propósitos eternos para nuestra vida y no los nuestros. ¿Acaso no proveyó la respuesta definitiva al mal de mi vida desde antes de la fundación del mundo? José Luis dice, el pecado es antinatural, es la versión errónea del buen propósito, la acción lógica, el contrasentido de lo natural. Y en respuesta, todas estas son en respuesta a lo que pasa que lo voy leyendo tarde. Juanfra, cuando has preguntado qué era pecado. Mariano dice, el pecado es sinónimo de error, de maldad, de perversión, como consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Qué interesante. Vuestras aportaciones nos encanta, a mí me encanta, me ayudan a clarificar este tema. El profeta sigue ahondando en esta problemática. En este Houston tenemos un problema. Y es que nos hemos alejado de Dios. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Qué nos dicen desde Houston, desde la central? Porque al final del capítulo 59, el Señor dice por la boca del profeta Isaías, yo hago un pacto con vosotros y os prometo que mi poder y las enseñanzas que os he dado no se apartarán de vosotros ni de vuestros descendientes por toda la eternidad. Es decir, Dios sigue empeñado en volver a restaurar. Venga, que si yo estoy aquí a vuestro lado, ¿no? Lo que estabais diciendo. Bueno, ¿y qué nos toca a nosotros? ¿Qué hacemos? ¿En qué basamos entonces esa restauración? Porque entonces ya abrimos la lata de las esencias y la lata de las soluciones, cada uno, como le diría, ¿cada maestrillo tiene su librillo o no? ¿O realmente solo hay un maestro? Vamos a ver, venga, ¿qué opináis? Es que fíjate que es importante coger un texto en su contexto, ¿eh? Porque tú coges el texto del pecado hace que Dios se dé la vuelta cuando su rostro no te escuche y dice, oh, qué Dios más malo. Pero es este mismo Isaías que en el principio del libro escribe que Dios dice, ven y estemos a cuenta. Si ha fallado, no te preocupes. Claro. Como decía Antonio, empezamos de nuevo. Vamos a hablar y si tus pecados son como estos que está describiendo, terribles. Son terribles, El capítulo 59, vamos, no es que dice, es que ha metido la pata, no. De estos que hacen que Dios se esconda, pues es ese Dios el que dice, si fueran así, ven que soy capaz de ponerlos blancos como la nieve. Es el mismo Dios. Entonces, no se puede aislar un texto del contexto del libro, del Dios de quien está hablando. Vale, entonces, ¿qué hacemos? De todas maneras, si me permite, Juanpa, el versículo 21 deja clarísimo cuál es la relación. O sea, Dios hace un pacto, hace una alianza y dice que esa quiere que se transmita de descendencia en descendencia. Y dice mi versión, desde ahora y para siempre. Es decir, que Dios sigue estando en el mismo sitio. Insisto, me repito, pero es que Dios no cambia. El que cambia soy yo. Y ese pacto, esa alianza que quiere hacer con nosotros, la quiere hacer no solo con la generación de Isaías, la quiere hacer con nuestra generación hoy día, porque Él, cuando escribió esto, también pensaba en nosotros. Yo estoy segurísimo. Pensaba en ti, en mí. Y dice, bueno, pues yo sigo de descendiente en descendiente, de generación en generación, manteniendo mi pacto de buena voluntad hacia vosotros, mi pacto en que aunque vuestros pecados fuesen como las granas, fuesen oscuros, como trapo de inmundicia, yo los voy a convertir en blanca lana, en nieve. Es decir, y eso no lo hago ahora, en tiempos de Isaías, lo hago ahora y lo haré siempre
hasta que llegue el momento en que me encuentre con vosotros, ¿no? Eso es impresionante, ¿eh? Que Es tenemos impresionante un Dios así tenemos. desde el principio. Hemos mencionado a Génesis, hemos mencionado la vida del profeta, hemos mencionado incluso al Mesías, poco, pero y nuestra propia vida. Y vemos cómo Dios es siempre coherente, como siempre está ahí. Y ahora yo pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vale, ya tenemos un Dios que está empeñado en restaurarnos. Yo quiero decir en cuanto a lo que tenemos que hacer, pues lo que plantea el Mesías, el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque todas esas cosas que hacemos, y digo bien, hacemos, nos separan, nos alejan de Dios y nos esclavizan. Daos cuenta que el ministerio de Jesús... A ver, explícame eso, porque... Que Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Es una cosa como de felicidad, de cuando uno ayuda al otro, cuando le devuelve la vista porque está ciego, porque no ve, no te das cuenta que te vas a estrellar y el otro dice, ay, gracias, no hubiera sido por ti, al consejo que le has dado, a la palabra de ánimo que le has dado, porque se iba a tirar ya por el puente abajo. Que no, que tu vida tiene sentido, por favor. Que es que qué bello es vivir, como decía aquella película, vosotros que sois cinéfilos. Cuando en aquella película el ángel le concede el deseo, tú no has vivido. Pues no había salvado a su hermano de pequeño, su hermano no había podido salvar a no sé cuántos, no había podido prestar el dinero para que toda la gente tuviera sus casitas. En fin, nuestra vida tiene sentido. Parece que no, pero algo puede ser positivo. Y lo terrible es que al no creerlo, tendremos que rendir cuentas si no lo hacemos bien. Porque lo que vemos en el Edén es que Dios le dice directamente qué es lo que has hecho. Y la última parte de esta lección habla de eso que tanto nos gusta, que tanto no nos gusta, que es el juicio. ¿Qué es lo que has hecho? Vamos a ello antes. Que cuando dices que tenemos que hacer, Jesús lo deja muy claro. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Ay, madre, pues acabas de poner el listón tan alto que... No, ese niéguese a sí mismo... que yo creo que ahí no llego, ¿eh? No, ese niéguese a sí mismo es el deje de pecar. Porque yo peco cuando quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. Vale. Dios lo que dice es, empieza a seguir por mis caminos, deja que yo oriente tu vida y todo te va a ir bien. Es dejarse hacer en las manos de Dios. Esto es todo lo que nos pide. No es tan difícil. Bueno, lo que pasa es que tenemos que negarnos a nosotros. Si me permite, Juanfran, hay una frase del apartado del lunes que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Dice, por tanto, la redención no puede basarse en la falta de pecado. Debe basarse en el perdón. Parece obvio, pero no lo es. Muchas veces nosotros, y tú estás diciendo, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros queremos ir a Jesús limpios, ¿verdad? Queremos ir correctos, sin problemas, sin pecados, No. Y no. ¿Sabéis por qué? Porque sin pecado no hay ninguno. Entonces no podemos. Esa relación es fallida. Tenemos que ir como el hijo pródigo, David. Efectivamente, esa intención es absurda. La salvación, la relación con Dios se basa en el perdón. Y el perdón es un regalo. Es un regalo, hermano. Y que necesitamos, David, porque la propia lección dice que todos hemos pecado. Claro, claro. Entonces, yo no puedo esperar a ser perfecto para ir a Jesús, para encontrar solución. No puedo esperar a ver qué hago para encontrarme otra vez que Dios viene a mi encuentro, luego me encuentro sucio, me encuentro desnudo, me escondo más. No, es que esa no es la relación. La relación es que es un regalo de Dios. Claro. Y Dios me perdona porque me ama por encima de todo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No se puede comprar la salvación. Solo la compró Jesús. O sea, muchas veces decimos, la salvación no cuesta nada. No nos cuesta a nosotros, ¿no? Al cielo le costó mucho. Pero a nosotros realmente no nos cuesta nada. Y cuando queremos ir con nuestras justicias, pues se nos cae el castillo de naipes. Porque justicia no tenemos ninguno. Bueno, pero fíjate, se lo decimos. Sí. Fíjate si es tan importante lo que tú dices, que aún así seguimos todavía jugando en los evangelios podemos encontrar a Jesús y los diferentes encuentros que tiene para vernos cómo fácilmente nos podemos nosotros situar ahí. A mí que me hubiera gustado estar ahí en medio, ser parte de ese grupo que iba con Jesús caminando por la ciudad de aquella Judea. Ese joven rico que se acerca a Jesús, que podría ser cualquiera de ese buen cristiano que todos los sábados y domingos va a su iglesia y se sienta y trata de hacer las cosas bien, y si tuviera la oportunidad yo le diría a Jesús, Jesús, yo hago todo
todo lo que buenamente se me pide. Quiero decir, participo en las asociaciones, me implico hago buenas obras, acompaño a tal, soy generoso, a veces me rasco el bolsillo cuando a veces no me apetece. ¿Y qué más me falta? Porque yo sé que algo me falta para ir al cielo, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús a aquel joven? Rompe el apego que tienes al dinero. Rompe el apego que tienes a lo que tengas. Madre mía, porque el joven le estaba diciendo, si es que yo cumplo la ley. Es decir, yo cumplo todo lo que se me pide. Yo doy, quiero decir, hasta donde llego, yo veo mi entorno, oye, yo soy de los que más implicados y... De los mejores. De los mejores. Es decir, claro. Honestamente, ¿no? Ese es el problema. Y entonces llega el apóstol Pablo y dice... Porque Dios no declarará justo a nadie por haber cumplido la ley. Y yo digo, bueno, porque entonces ¿qué estamos? Vamos a ver, esto es... ¿Cumplo los mandamientos o no los cumplo? Y ahí nos perdemos, ¿no? El mayor problema que tenemos es cuando nos sentimos de los mejores. Porque... Yo me siento de los mejores humildemente, ¿eh? Bien. Sentirse de los mejores es, soy el mejor de todos los pecadores. Claro. ¿Sabéis cuál es el resultado del mejor de todos los pecadores? Porque sigue siendo pecador. Que sigue siendo pecador, ni más ni menos. Esto es como en un examen quien dice, soy el que mejor nota ha sacado de los que han suspendido. Vale. Has suspendido, pero yo has suspendido. Yo saco un 3, soy de los mejores de la clase. No eres aprobado. Entonces, el gran problema que tenía ese joven rico es que se sentía el mejor de los que habían suspendido, de los pecadores. Y eso es todo un problema. No podemos aprobar por nosotros. No tenemos nada bueno que nos haga ir al cielo. Entonces, ¿para qué sirven los mandamientos? ¿Para qué sirven hacer todas las cosas que se nos pide en la Biblia, en las iglesias, entre nosotros muchas veces? Ajá. Lo dice la Biblia, no sirven para nada. No sirven para nada. Pues entonces dejemos de hacerlas, podríamos decir. ¿Sabes? La ley te dice que eres de los suspensos. ¿Sabes? Eso es lo que dice la ley. Y te dice la ley, ¿sabes lo que te digo? Que tienes que ir a hacer permanencias con el maestro. Vosotros no habéis ido a permanencias cuando eres chiquitito, cuando se os atrancaban las matemáticas y entonces vuestro padre le decía al profesor, dale clases particulares a mi hijo que está un poco despistado. Sí. Bueno, pues estamos suspensos, todos estamos suspensos. No ha habido ni un solo aprobado, solo Jesús aprobó, con nota, con matrícula de honor, sobresaliente cum laude. Y nosotros tenemos que ir a hacer permanencias con el maestro, el gran maestro que es Jesús. Esa es la solución. Y ¿sabes lo que ocurre? Cuando estás cerca del maestro, pues se te pega. Y entonces resulta que haces como él, ¿no? Predicas buenas nuevas, ganar libertad, ¿verdad? Hay una frase que me ha encantado. Vendar corazones desgarrados, dice mi versión. Vendar corazones desgarrados. Pero no lo haces porque eso te va a hacer salvo, sino porque sale de manera natural, porque al estar cerca de Jesús, Jesús va haciendo su trabajo en tu corazón. ¿Pero eso sirve de algo? Pues no, porque soy pecador. Y entonces ante Dios, ¿qué presento? La justicia por la fe de Cristo. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces yo solo tengo que depositar mi pecado en el santuario. Tengo que arrepentirme. Y a partir de ella se encarga Jesús de todo. Yo no puedo hacer nada porque he pecado. No puedo hacer nada. Me tengo que acoger a esa víctima, ¿verdad? Que muere una vez para siempre, que es Jesucristo. Eso yo creo que es fantástico. Me encanta. Y si no, la expresión, no quiero que se acabe la escuela sabática sin hablar del año del jubileo. Vamos a ello. Vamos a ello. Solo un instante. Preguntabas para qué sirve todo esto. Sí, para qué sirve entonces cumplir, ¿no? Es que cuando cumples te has equivocado. No me digas eso, porque entonces dejo de cumplir. Pues deja de cumplir, porque si lo que haces es cumplir, si tienes una lista para ser bueno, ya te has equivocado. Esta mañana Antonio nos hablaba de la crisis de identidad. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Habéis visto a esos hijos que hacen los mismos gestos que los padres, que se mueven como los padres, que hablan como los padres? ¿Verdad? ¿Por qué lo hacen? Por imitación. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer lo que Jesús haría. ¿Por qué? Por imitación. Porque Él es mi ejemplo. No porque tenga que cumplir. No porque se me exija, es que si no haces esto, no vas... Si lo hago como una exigencia, da igual, mejor que no lo haga. Porque si es que no me va a valer para nada. Tengo que hacerlo por imitación. ¿Por qué? Pues porque mi padre lo haría así. Porque mi Dios lo haría así. Es imposible que yo quiera ir al cielo y que me dedique a robaros a todos. ¿Lo entenderéis alguno? Que yo fuera un ladrón que os robara y dijera, ¿cuánto me quiere Jesús? ¿Voy a ir al cielo? ¿Os entraría en la cabeza? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque el no robar me va a salvar? No.
El no robar no me va a salvar. Pero necesito imitar a mi padre. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Os robaría? No. Pues entonces yo no puedo robaros. ¿Por qué? Porque imito a mi padre, porque tengo su genética. En esta imitación que tú dices, mira, a mí hay una metáfora que me clarifica bastante. A ver si os puede servir a otros, porque a mí me sirve, para no perderme cuando yo me pierdo. Estamos leyendo, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, de la ley, de cumplir, de que somos pecadores, un poquito todo lo que refleja Isaías. Porque Dios no declarará justo a nadie por haber cumplido la ley. Por mucho que te esfuerces, es que no vas a llegar, no vas a aprobar si lo haces de tu manera, ya que la ley sirve tan solo para hacernos saber que somos pecadores. Es decir, ese espejo, la ley es el espejo, te dice cómo estás. Y a mí me gustó la analogía, y es que cuando alguien está enfermo, cuando alguien se levanta y con sudores de la cama, le duele la cabeza, nota ciertos temblores, dice, uy, me parece que tengo fiebre, se pone un termómetro. El termómetro no es la solución. El termómetro te dice cuál es tu situación y te dice si tienes fiebre. Oye, estás pasada de temperatura. Bueno, pues los cristianos nos empeñamos en que una vez que el termómetro me dice, pues el termómetro me lo como. Me lo pongo, me lo administro como si esa fuera la solución. Vamos a ver, que el termómetro te avisa de que hay un problema, te demuestra, te dice si acaso te lleva hacia la solución, pero la solución la dice el apóstol Pablo en los siguientes versículos, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Dios en su bondad y gratuitamente, y vuelve a recoger Isaías, aquí el apóstol, nos hace justos mediante la liberación realizada por Cristo Jesús. Y esto lo hace por el instrumento del perdón. Versículo 25, que es lo que decía David, ¿no? Que esto no va de hacer, sino de aceptar el perdón. Vamos a si os parece... Al año del jubileo. Al año del jubileo. ¿Quién me puede leer Isaías capítulo 61? El inicio, por favor. ¿Lo tenéis por ahí a la mano o...? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de gracia de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran. Madre mía. ¿Quién habla aquí? ¿Quién es el que habla aquí en Isaías 61, estos primeros versículos? Está clarísimo, es Jesucristo mismo el que habla. Jesucristo fue ungido por el Espíritu de Jehová cuando fue bautizado y Jesús hizo todas estas cosas. Y además él mismo, cuando lee en la sinagoga, ¿verdad? Se identifica personalmente. Se atribuye esas palabras. Se atribuye esto exactamente, ¿no? Entonces es el propio Jesús que ya en tiempos de Isaías ya estaba adelantándonos cuál es la labor de Dios en la vida del hombre. Y la labor de Dios en la vida del hombre es esto, es libertad, es vendar corazones desgarrados, es abrir nuestra cárcel. Todos vivimos en una cárcel, ¿sabéis? Yo prediqué hace mucho tiempo, hay a quien no le gusta esa imagen, pero a mí me encanta pensar, me encanta, no me encanta, pero pienso a veces, Dios, estoy en el corredor de la muerte y necesito, ¿verdad?, el amnisticio del gobernador. Y estoy esperándolo. Si no llega, me inyectan el gas, pero si llega, salvo, ¿no? Pues yo me veo muchas veces en ese corredor de la muerte y sin embargo Jesús ya está hablando en Isaías que Él viene precisamente con el amnisticio en la mano, para libertarnos y promulgar el año de jubileo, ¿no? El año de jubileo. Ese año, permíteme que entre así, es el año del perdón. Tú te habías endeudado, habías tenido que vender tus tierras, incluso venderte tú, vender tus hijos como esclavos a otro, al final recuperabas todo. Entonces, Pablo dice, si la justicia por la ley fuera por la ley, por demás murió Cristo. O sea, el enfoque, nos guste o no, es que yo tengo que aceptar el sacrificio de Cristo en favor de mí. Eso es lo que cambia y transforma todo. Eso es la clave. Y todo lo demás no me va a justificar delante de Dios, ¿no? Y en el año del jubileo, o sea, el año agradable del Señor es, por fin, me libero de mis cargas, por fin, recupero lo que es mío, por fin, ¿no? ¿Qué significaba un año de jubileo? Que no es el jubileo que hacemos por aquí en Occidente ahora. En la Biblia... Pasar por debajo de un arco de una puerta, ¿verdad? Y se perdonan los pecados. No, tener que hacer una peregrinación iba por otro lado, no se refiere a eso. Es una imagen preciosa, ocurría cada 50 años. Cada 50 años. Y si alguien había tenido que vender sus tierras porque había hecho una mala gestión, o incluso si se tenía que haber dado a sí mismo como siervo
porque, bueno, se había quedado endeudado, lo que fuera. A los 50, no a los 50 años de que ocurriera esto, sino cada 50 años había un año que era el año del jubileo. O sea que podríamos decir que seguramente a cada generación le tocaba solo una vez. Sí. Es decir, porque con la esperanza de vida que había entonces, no más que... Bueno, te podía tocar que Sí. tuvieses que venderte en el año 48 y solo estuvieras 2 Ya, años. bueno, pero me refiero que Pero había por lo menos una oportunidad Sí. a lo largo de tu vida para resetear. Por lo menos ocurría una vez en tu vida que fuera un reset, todo vuelve a su inicio, tienes la oportunidad de volver a comenzar. Madre mía, si tuviéramos esa oportunidad en nuestra generación de decir, empezamos de nuevo. Imaginaros toda la gente que ha perdido con la crisis del 2008, que han perdido tantas cosas, si se les dijera, mira, dentro de 5, 10, 15 años, reseteamos todo de nuevo y otra vez podéis volver a tener todo lo que perdisteis. Se perdonaban deudas. Claro, los bancos os tienen que perdonar la deuda, os tienen que devolver todo. O sea, que no se hacía nunca una hipoteca más de 50 años. No, y además ya se cuidaban ellos a la hora de calcular cuánto faltaba para el jubileo. Fíjate. Era vuelves a empezar. Dios te da una nueva Qué tranquilidad oportunidad. y qué esperanza, ¿no? Le podía tener me a parece- esas personas. me parece precioso. Tenía otras cosas detrás, ¿no? Y es que Dios quería que, por ejemplo, las posesiones no saliesen de las familias, o sea, que las familias no se empobreciesen. Dios había dado una serie de territorios por tribus. Bueno, pues a cada 50 años todo eso volvía a su por decirlo, a sus dueños legítimos, ¿no? El volver a tener la libertad, ¿no? De no ser un esclavo dependiente de otra persona, ¿no? A lo mejor tú estabas siendo esclavo para que tu familia pudiese comer, ¿no? Pues Dios volvía a restablecer las propiedades, volvía a restablecer las relaciones. Y si es que Dios siempre hace lo mismo, si es que si lo analizamos, Dios siempre hace lo mismo, no quiere personas pobres, no quiere personas endeudadas, no quiere personas que tengan que depender de otras, ¿no? O que haya una diferencia de escala social, ¿no? Dios quiere igualdad, ¿no? Quiere que todo el mundo tenga lo necesario para vivir. Pero además, David, lo quiere ahora, aquí, en tu generación. Es decir, Claro, muchas también lo veces, quiere ahora. ¿cuántas También veces lo se quiere nos ahora. ha dicho, O sea, bueno, tú aguanta, que, bueno, en el cielo recibirás, ¿no? Como sí, diciendo... y si me permites, en el plano espiritual, yo esta semana he pensado, y no lo había pensado hasta ahora, Jesús quiere que viva en el jubileo permanente. Hermano, el jubileo era el año del perdón. Pues Jesús quiere que yo viva cada minuto de mi vida sintiéndome perdonado. O sea, viviendo el jubileo permanente. Me parece impresionante esa imagen. No lo había pensado hasta esta semana. Se me encendió la bombilla, digo, claro, Jesús viene a predicar el jubileo. Jesús viene a que yo viva permanentemente en estado de perdón. Ya, Hermano. o sea, y te quieres ya, ese beneficio, no quiere lo que... tienes desde el momento Ujú. que digas sí lo quiero. Qué impresionante, qué impresionante. Y sin embargo, fíjate, David, hablando de este año de jubileo, de la esperanza y de lo que nos trae Jesús, ese sabor diciendo no está todo perdido, hay posibilidad de comenzar de nuevo. ¿Cómo le sentó a aquella gente en aquella sinagoga de Nazaret cuando Jesús hizo esto? Porque Lucas lo recoge en los Evangelios, Lucas capítulo 4, Jesús cerró el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Y todos los presentes le miraban atentamente. Es decir, primera de Jesús no te deja indiferente. Él comenzó a hablar y dijo, hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y empezaban ahí a murmurar, este es el hijo de José, pero tú y tal. Y siguió diciendo, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Bueno, sabéis un poquito toda la historia. El tema es que del asombro que pasaron algunos de ellos, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y se levantaron y echaron del pueblo a Jesús. ¿Os dais cuenta de que lo que le pasa a Jesús es un poco de que aquellos estaban cuestionando su identidad? Cuando Jesús lo tenía tan claro, no es este el hijo de José, que tiene este hermano, que la otra hermana, y qué tal. Y de hecho, hasta en una discusión, más adelante, cuando él dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, entonces ellos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿verdad? Cuestiona la paternidad del propio Jesús. O sea, intentan destruir su identidad. Pero la realidad es que Jesús les contesta de esa manera. En verdad os digo que no hay profeta acepto en su propia tierra y eso es. O sea, que Jesús se vindicó, pero ellos le cuestionaron. Tenemos que ir un poquito haciendo recogida, balance. Si a mí se me queda algo, por favor, me lo decís. 2 minutos tenéis. Pero el jefe nos dice que tenemos 2 minutos. Va. Cuando él dice 2 minutos, quiere decir 7 u 8, ¿no? Quiero decir 120 segundos. Vale.
esta oportunidad, fijaos qué importante, este reseteo, esta nueva, empezar de nuevo, que a veces no lo sabemos interpretar bien, ¿no? Y para qué, ¿no? El para qué utilizamos esto, ¿no? Es muy curioso que, y la lección nos lo pone también un poquito delante, Jesús se para en ese discurso de Isaías. Para ese momento solo deja lo que es la buena nueva, ¿no? De he venido a liberar a tal. Porque esto sigue. El capítulo de Isaías 61 no se acababa ahí. Es decir, hay como un cumplimiento un poco más allá. Estaban todos esperando que dijera la última frase. ¿Verdad? Seguramente diciendo, te has dejado algo, ¿no? Hay que machacar a los romanos, hay que acabar con los paganos. Sin embargo, Jesús no les da ese gusto. Qué impresionante, cómo Jesús sabe darnos a cada uno, ¿no? Y sabe su sitio, cuándo le va a llegar, ¿no? A cada uno en su momento, ¿no? Hay algo que me llama la atención, y es que en el mismo versículo se hable del día del jubileo y del día de la venganza. Eso es, David, ¿cómo es posible, no? Es decir, tenemos a un Dios que juega con dos barajas. Un Dios que ama tanto lo que ha creado, que a todos nos da oportunidades. Pedro dice que Jesús no tarda, sino que espera que nos arrepintamos, ¿no? Vale, ¿cómo está esperando el arrepentimiento? Y solo a aquellos que no lo deseen, aquellos que decidan que no quieren, pues por amor, porque yo en la venganza de Dios solo veo un acto deliberado de Dios de amor. Es que quiero la última idea que me digáis eso. ¿Qué significa eso de que Dios es un Dios vengativo? Yo pienso en ese momento en las personas que estaban enfermas extremas, como todas las que se acercaban a Jesús. En las personas que estaban oprimidas, explotadas, como todas las que veía Jesús, que se compadecía al verlas como ovejas sin pastor, que las alimentaba porque no querían separarse de él, porque junto a él se estaba bien. Ese es el año de la venganza, el de destruir aquello que entre nosotros hace que nos oprimamos, que nos hagamos daño y que eso se va a acabar. Pero no es una venganza al estilo de las películas. Esto es que hay, como en la parábola de trigo y la cizaña, cuando ellos están ahí, pues nosotros sembramos trigo, ¿de dónde viene la cizaña? Y toda la respuesta de Jesús es, un enemigo ha hecho esto. Cuando vemos el dolor y tantas personas que sufren en este planeta, que lo vemos porque hoy tenemos acceso a los medios de información, ese es el día de la... Y pensar que lo recoge la Escritura, el último enemigo que será destruido es la muerte. O sea, de ese tipo de enemigos es el que yo creo que pensaba. Es que última ronda. Si hubiera que marcar una venganza de Dios, la venganza no es contra el pecador, sino contra el pecado, contra eso que ha destruido a sus hijos, que ha perdido a tanta gente, contra aquello que le va a impedir a él por la eternidad de disfrutar de parte de sus hijos. Contra eso es contra lo único que Dios podría tener venganza, contra el pecado como pecado, pero no contra las personas. Esto es como, no habéis oído nunca hablar a las madres galegas, ¿verdad, Juan Luis? ¿Qué dicen las madres galegas? Con el tema de la droga, cómo ellas están en contra de la droga, pero jamás en contra de sus hijos que han caído en la drogadicción. Pues yo creo que a Dios le pasa un poco así. Dios, si tiene que vengarse, se vengará del pecado, pero en el acto que ocurrirá, en ese acto de juicio, de acabar con los pecadores, será, como dice David, un acto de amor, nunca un acto de venganza. No, claro. Yo no lo creo así. No, Dios no puede permitir que el pecado se eternice. Y yo creo que ahí hay mucho amor por parte de Dios. Sí. Imagináis el universo con el pecado eterno, no habría felicidad posible, ¿no? Y si me permitís, y con esto ya acabo, creo que la figura está en el año del jubileo. La ciudad de refugio estaban, pero la ciudad de refugio no venían a tu casa. Tú tenías que salir y buscar la ciudad de refugio y refugiarte en ella. Fijaos que Isaías habla en muchísimos, casi todos los pasajes hablan de lo que hace Dios por nosotros. Y solo una pequeña frase habla del día de la venganza, ¿no? O sea, en peso Dios ha hecho tanto por nosotros que es difícil perderse. Es más difícil perderse que salvarse. Yo solamente tengo que ir a la ciudad de refugio. ¿Qué pasaba con aquel que no iba a la ciudad de refugio? La justicia podía caer sobre él, ¿no? La venganza de los familiares. Pues Dios te dice eso, hermano, ve a la ciudad de refugio. Ve a la ciudad de refugio y cógete del jubileo. Solo el que no quiere, pues la justicia podrá caer sobre él. Y esa es la justicia de Dios. Y repito, para mí la justicia de Dios es un acto deliberado de Dios de amor. No solo por este planeta que está enfermo,
sino por todo el universo. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Y lo dejamos con la sensación de que todavía podría esto dar más de sí. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. Ya. Os pedimos perdón, porque yo sé que ha habido gente que ha puesto comentarios, e incluso en WhatsApp, a todos ellos damos las gracias, que nos encanta, pero es que vamos pasadicos de tiempo. Así que muchísimas gracias a todos los que participáis. Hemos visto por